El primer hereje, de Aaron Dembski Bowden. Capítulo 3. El Sigilita. El 17º primarca era conocido por muchos nombres a lo largo y ancho de la galaxia. Los mundos que su legión dejaba liberados a su paso lo llamaban el Ungido, el 17º hijo, o con más elegancia, el portador de la palabra. Para sus hermanos primarcas era simplemente el Orgar, el nombre que le pusieron en su planeta natal, Colchis, durante los años de conflicto que precedieron a la llegada del emperador de la humanidad. Sin embargo, al igual que muchos primarcas, tenía un título formal, un término respetuoso utilizado a menudo por las 18 legiones. A Fulgrim, de la tercera legión, se le llamaba de forma cortés el Fénix, y Ferrus Manus, de la 10ª legión, era la Gorgona, mientras que el señor de la 17ª era el Urizen, un nombre sacado de unos textos casi olvidados de un mito antiguo de Terra. Ni uno solo de los 100.000 guerreros allí reunidos pronunció ninguno de aquellos nombres. La legión de los portadores de la palabra se encontraba allí al completo, y aquella increíble fuerza de combate se mantenía ordenada en filas perfectas, mientras todos y cada uno de sus hijos pronunciaban su nombre con murmullos sibilantes. Aureliano, musitaron todos al mismo tiempo. Lorgar Aureliano, Lorgar el Dorado. Así era como llamaban sus hijos elegidos a su padre. El 17º primarca volvió la mirada hacia el mar de guerreros de armadura gris, que habían sido creados para cumplir sus órdenes. Dio la impresión de que se detenía unos momentos ante la inmensidad de lo que estaba contemplando. Los que se encontraban más cerca de él vieron el fuego que le iluminó la mirada. Hijos míos, les dijo, acompañando las palabras con una sonrisa impregnada de pena. Me llena de ánimo veros a todos juntos. Contemplar a uno de los hijos del dios emperador era sumergirse en la visión de la perfección. Los sentidos humanos, incluso las capacidades sensoriales creadas en el laboratorio que poseían los guerreros astartes, tuvieron que esforzarse por procesar completamente lo que veían en ese instante. Cuando Argel Tal vio por primera vez a Lorgar, era un chico que todavía no había cumplido los 11 años, y sufrió pesadillas llenas de confusión y dolor durante un mes. Los apotecarios de la legión encargados de los reclutas infantiles estaban preparados para aquello. Turion, el apotecario que supervisó las diversas cirugías de implantes de Argeltar durante su pubertad, le explicó ese fenómeno en una de las diminutas celdas de aislamiento que ocupaban los acólitos de la legión durante su etapa de formación. Las pesadillas son algo natural y desaparecerán con el tiempo. Tu mente tiene que aceptar lo que has visto. No estoy muy seguro de lo que he visto, admitió el muchacho. Lo que has visto es al hijo de un dios. Es algo que no deberían ver las mentes y los ojos de los seres humanos normales. Tardarás algún tiempo en acostumbrarte. Me duelen los ojos, me duelen mucho, me duelen cuando los cierro y me duele cuando los recuerdo. Ese dolor no durará eternamente. Quiero estar a su servicio, declaró el muchacho de 11 años, todavía tembloroso a causa de las pesadillas nocturnas. Le serviré fielmente, lo juro. Turion se había limitado a asentir,
Luego le había contado las numerosas pruebas letales que tendría que superar antes de convertirse por completo en un Astartes. Argeltal no le había prestado atención, al menos no aquel día, mientras la débil luz del amanecer de Colchis se filtraba a través de la única ventana de la celda. Todavía pensaba a menudo en Turion. El apotecario había muerto 40 años antes, y Argeltal conservaba un recuerdo de aquella batalla. Seguía sin ser capaz de sostener la hoja afilada y rota del arma alienígena sin que lo asaltara el recuerdo de la garganta cortada de Turion. La verdad era que ese era el motivo por el que la había guardado. Para recordar quizás. Era una costumbre algo morbosa, algo por lo que los capellanes a menudo lo reprendían. Conservar las armas que habían matado a sus hermanos era una señal clara de una mente perturbada. Argeltal alzó la vista. La sangre exige sangre, dijo Lorgar a los guerreros reunidos, en la tumba llena de cráteres en la que se había convertido monarquía. La sangre exige sangre. Como siempre hacía cuando se encontraba en presencia de su padre, Argeltal se esforzó por fijarse en los pequeños detalles individuales para evitar ver por completo la presencia de su padre genético. Lorgar tenía los mismos ojos de color gris que el cielo invernal de Colchis, y los llevaba rodeados de col, lo que hacía que destacaran más contra la piel del primarca. Una piel que parecía completamente dorada a todos aquellos que no llevaran puesto un visor. Las lentes ópticas del casco de Argeltal filtraron la luz exterior hasta convertirlo todo en un esquema táctico de color apagado, pero sin perder ningún detalle del entorno. Distinguió con claridad los miles de glifos individuales de Colchis, grabados con tinta dorada en la piel blanca del primarca. Se decía que aquellos tatuajes de escritura cuneiforme cubrían la mayor parte del cuerpo de Lorgar. Lo que sin duda le cubría era todo el rostro formando unas líneas perfectas y muy pegadas entre sí, que iban desde el cráneo rapado hasta la mandíbula, y cada frase era una plegaria llena de devoción, una esperanza profética respecto al futuro o la invocación de fuerza a un poder mayor que el suyo. Esa escritura continuaba sobre las placas doradas de su armadura, grabadas con ácido en su superficie reluciente. A pesar de toda su majestuosidad, el 17º primarca no mostraba su grandeza mediante un equipo de combate ceremonial. Su armadura era dorada, pero no tenía más adornos de los que mostraban las que llevaban puestas sus capitanes. Una armadura del tipo Mark III, los papeles de juramento, los pergaminos votivos que llevaban fijados a la placa pectoral y a las sombreras no narraban las hazañas gloriosas del primarca, sino que mostraban los votos que había hecho a su padre y la devoción que sentía en su servicio a los ciudadanos del imperio. Y a esto hemos llegado, dijo el primarca sin alzar en ningún momento la voz más allá de un susurro, ya que no le hacía falta. Sus palabras llegaban hasta los oídos de sus hijos más cercanos, quienes se encargaban de retransmitirlas de inmediato por el comunicador, a las filas posteriores de guerreros. Y a esto hemos llegado, repitió Lorgar. Y a pesar de eso nos hacen esperar las respuestas que nos merecemos.
Ningún lingüista humano sería capaz de transmitir la confianza feroz y apasionada que exudaban las palabras de Lorgar. Sus labios finos estaban curvados en la sonrisa, una sonrisa a medias, propia de un poeta vehemente y apasionado a pesar de encontrarse en la tumba de su mayor logro. Tenía los guanteletes de la armadura cerrados en puños, y aquellos puños dorados parecían reticentes a alzar el arma que aferraban, un Crocius del tamaño de un Astartes. Su nombre era Illuminarum. Era el único detalle de grandiosidad que se permitía el primarca. El mango del arma era del marfil de mayor calidad, que a su vez estaba reforzado de una empuñadura de hierro negro. La cabeza del Crocius era un orbe de adamantio de superficie oscura, debido al trabajo del maestro forjador, y decorada con runas de plata. La superficie estaba cubierta de pinchos del tamaño de un brazo humano, colocados de forma espaciada y regular entre sí, lo que confería a la masa un aspecto brutal que contrastaba con el individuo filosófico que la empuñaba a través de las estrellas. A pesar del trabajo soberbio que había supuesto su forja, el Crocius era un ostentoso y a la vez carente de toda belleza. Su portador había hecho arder mundos enteros, y cada uno de los capellanes de la Legión de los Portadores de la Palabra empuñaba un arma equivalente, aunque de menor valía. Todos los hijos de Lorgar, incluso aquellos que habían pasado años lejos de él, captaron de inmediato la inquietud que embargaba a su padre. El primarca miró una y otra vez hacia las Thunderhawk de los Ultramarines, posadas en la tierra, a la espera de alguna señal que indicara que alguien iba a salir de ellas. Alrededor de su sonrisa de poeta se adivinaba una leve sombra de barba sin afeitar, algo que Argeltal nunca había visto en el primarca siempre tan pulcro. Lorgar acabó dando la espalda a sus hijos y miró fijamente a las cañoneras imperturbables. Su susurro se extendió por toda la legión. Guilliman, hermano de sangre pero no de corazón, sal de una vez para responder por esta locura. Las rampas de todas las cañoneras comenzaron a bajar al unísono, en un gesto teatral. La legión oyó el último susurro de su padre cuando los ultramarines aparecieron por fin. Portadores de la palabra, estén preparados y atentos a cualquier signo de traición, dijo, y murmuró aquel aviso con la misma suavidad que una serpiente se deslizaría sobre una tela de seda. Eran tan solo 100 guerreros los que se encontraban frente a los 100,000 portadores de la palabra. Una única compañía de ultramarines había aterrizado en el planeta junto a su primarca, y se enfrentaba a aquel océano de armaduras grises. A pesar de la gravedad del momento, Argeltal no tuvo muy claro si debía sentirse perplejo ante aquel gesto o simplemente insultado. Decidió dejarse llevar por ambos sentimientos, que se vieron acompañados por una creciente irritación. La 19ª compañía, le informó Safen por el comunicador, mientras observaba el estandarte ultramarín que ondeaba bajo la débil brisa. En la tela se veía un caballo blanco alzado sobre las patas traseras, con una crin llameante y una serie de números debajo. Es curioso. Argeltal contempló el caballo blanco ondeando al viento e intentó adivinar el motivo por el que era esa compañía la que acompañaba al primarca. La compañía Atheon, la 19ª de los ultramarines,
Era muy conocida por muchos que no pertenecían a la legión de Gilliman. El propio Athon, en persona, había dirigido una flota expedicionaria lejos de su primarca, y se rumoreaba que era un embajador severo y un diplomático astuto. Fuera cual fuese la verdad, al capitán se le habían encomendado una responsabilidad y una capacidad de actuación independiente mucho mayores de la que la mayoría de los astartes podían vanagloriarse. Reciben ese nombre de un caballo que echaba llamas por la boca en la antigua mitología de Macrush. Aeton era el nombre de uno de los caballos que tiraba del carro del dios solar para hacerle cruzar el cielo. Ariel Tal contuvo el impulso de negar con la cabeza. Con todo respeto, hermano, me trae sin cuidado todo eso. El conocimiento es poder. Concéntrate, le espetó a su vez el capitán. Ya has oído al primarca. Safel le envió una señal de recibido por el comunicador. Un único pitido de estática. La rampa de la última cañonera terminó de bajar, sostenida por los pistones rodeados de vapor. Ariel Tal se mantuvo inmóvil, con los músculos casi agarrotados por la tensión, mientras el 13º primarca descendía, rodeado de una guardia de honor y acompañado de... No, musitó el capitán, y el asombro lo dejó sin respiración. Por la sangre del dios emperador. Lorgar, que se encontraba delante de ellos, sonrió con un gesto agrio. Malcador el sigilita. Junto al primarca, protegido por su armadura azul y perla, caminaba un individuo vestido con una sencilla túnica. El primer señor de Terra, con un aspecto humano y tremendamente frágil, al lado de la enorme sombra de Gilliman. Empuñaba un cayado de metal negro, rematado por un águila bicéfala del que colgaban unas cadenas que tintineaban. Ambos mostraban un contraste absoluto. Mientras que Gilliman era muy corpulento, el cuerpo del sigilita era extremadamente delgado. Las placas de la armadura del primarca tenían el color azul de los antiguos océanos de Terra, desecados muchos siglos atrás. Eran el eco de una época legendaria, y sus rebordes de oro y madreperla centelleaban bajo la luz de la luna y salían por el horizonte. ¿Qué clase de locura es esta? Gruñó Cor Faeron, con una voz demasiado cargada de emoción como para disimular. Tranquilo, amigo mío, murmuró Lorgar, aunque el primarca no aportó la mirada de las filas de guerreros que tenía delante. No tardaremos en tener las respuestas que buscamos. Capitanes, un paso adelante. Al oír la orden, 100 capitanes avanzaron con los bórteles y las espadas en las manos, y un centenar de capellanes con los rebordes dorados y los crocius que indicaban su rango se mantuvieron un paso por detrás de ellos. A la espalda de los capellanes se alineaban 100.000 portadores de la palabra, que formaban en posición de firmes, a pesar de lo desigual que era el terreno bombardeado que pisaban. Ariel Tal apartó la mirada de Gilliman. Era tan difícil contemplar el impasible rostro del señor de Macrush como el de su propio padre. Lo más duro era mirar sus ojos. En ellos no había duda, cálculo o curiosidad, nada que indicase una emoción humana. Aquella cara parecía esculpida directamente en una piedra oscurecida por el sol. Era la dignidad encarnada. El capitán de la séptima contuvo un estremecimiento y se volvió hacia el sigilita. Era demasiado humano como para tenerle miedo, pero también demasiado influyente como para hacer caso omiso de su presencia. Era la mano derecha del emperador y su confidente más próximo. Y estaba allí,
y al parecer en una actitud que apoyaba la destrucción llevada a cabo con los ultramarines en la ciudad perfecta. Argel aferró con más fuerza la empuñadura del Volter. Hermano, lo saludó Lorgar, y lo hizo con una voz aparentemente tranquila, que casi ocultaba por completo el temblor provocado por la angustia que sus hijos sabían que recorría todo su ser. Malcador, bienvenidos sean a Monarquía. Nada más que decir aquellas últimas palabras. Señaló con un barrido del brazo la devastación que lo rodeaba, y su hermoso rostro apareció una expresión mezcla de burla y asco. Lorgar. La voz de Gilima retumbó como un trueno lejano, pero no dijo nada más aparte del nombre de su hermano. Argel entrecerró los ojos para notar la absoluta neutralidad del tono de voz del primarca. Carente de todo atisbo de emoción, había visto autómatas de la legio cibernética que mostraban más rasgos de humanidad que aquel primarca de los ultramarines. Primarca Lorgar, dijo Malcador al mismo tiempo que le hacía una leve reverencia a modo de saludo. A todos nos apena reunirnos en estas circunstancias. El guerrero dorado dio un paso adelante con el Crozius apoyado en el hombro. ¿De verdad nos apena a todos? No pareces apenado, hermano. Gilliman no dijo nada. Lorgar dejó de mirarlo tras unos largos segundos y se volvió hacia el sigilita. Respuestas, Malcador. Dio otro paso hacia adelante. Ya se encontraba a mitad de camino entre su legión y los 100 ultramarines. Quiero respuestas. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué clase de locura se ha permitido que ocurra sin oposición alguna? El sigilita se bajó la capucha y dejó al descubierto un rostro tan pálido que rozaba una blancura enfermiza, como si fuese de papel. ¿No eres capaz de adivinarlo, Lorgar? El humano movió la cabeza en un gesto que parecía de pesar. ¿De verdad que todo esto te sorprende? ¡Contéstame!, rugió el primarca. Los ultramarines parecieron encogerse, y varios alzaron las armas que empuñaban por el sobresalto. Lorgar extendió los brazos a los lados para abarcar una segunda vez toda la devastación que lo rodeaba, y de su boca salieron disparadas gotas de saliva cuando rugió. Quiero que me contestes por todo lo que ha ocurrido aquí. Te lo exijo. Mando, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando? Preguntó Safen por el intercomunicador. Argel no le contestó. De repente, el Volter y la espada le pesaban mucho en las manos. Miró a los ultramarines que mostraban a las claras la sorpresa que los embargaba. Aunque no había roto filas, era evidente que se sentían inquietos, y no era de extrañar. ¿Qué le han hecho a mi ciudad? Esta vez Lorgar habló con un susurro sibilante, que acompañó con una falsa sonrisa. No estaba sometido. Malcador habló con lentitud pacientemente. Ni esta cultura, ni el planeta estaban... Mentiroso, blasfemo, era un modelo de obediencia. En ese momento, varios ultramarines se apartaron un poco, y Argel se fijó en que se miraron entre sí llenos de confusión. Un revuelo de voces cruzó los canales de comunicación, cuando los portadores de la palabra captaron los mensajes que intercambiaron los ultramarines, embargados por el nerviosismo. Tan solo Gilliman pareció no sentirse afectado.
Hasta el propio Malcador tenía los ojos abiertos de par en par, al mismo tiempo que se aferraba a su báculo de mando, mientras hacía frente a la ira del primarca. Lorgar. Proclamaban el nombre de mi padre por las calles. Lorgar lo que hacían, lo honraban a cada amanecer. Lorgar se acercó un poco más y fijó la mirada de sus ojos enloquecidos en el consejero de su padre, igual que si fueran retículas de puntería. Contéstame, humano. ¿Cómo justificas esto? Si había estatuas del emperador que adornaban cada esquina y plaza de esta urbe. Lo adoraban. Malcador alzó la cabeza, ya que medía la mitad que cualquiera de los dos primarcas. ¡Lo veneraban! Miró atentamente a Lorgar en busca de alguna muestra de comprensión en el rostro dorado de aquel gigante. Al no ver ninguna, inspiró profundamente y se limpió de la mejilla una gran gota de saliva del primarca. Lorgar. Lo idolatraban como si fuera un dios. ¿Así es como justificas lo ocurrido? Lorgar dejó caer el Crocius al suelo, destrozado con un fuerte ruido sordo. Bajó la mirada a las manos y cerró los dedos formando unas garras con las que parecía estar dispuesto a sacarse los ojos. Te atreves a mostrarte en mitad de las ruinas de la perfección y proclamar que esta ciudad fue destruida sin motivo alguno. Has recorrido toda la galaxia para demostrarme que has perdido esa frágil cabeza mortal. Lorgar. Empezó a decir de nuevo el sigilita, pero el resto de la frase no llegó a salir de sus labios. Malcador se desplomó silenciado por el golpe que Lorgar le propinó con el revés de la mano y que lo lanzó hacia un lado. Todos los guerreros cercanos oyeron el crujido seco de los huesos al romperse, y Malcador se estrelló contra el suelo rocoso a 20 metros de distancia, donde se detuvo en mitad del polvo tras rodar un trecho sobre sí mismo. Lorgar quedó frente a frente con su hermano, y dejó los dientes al descubierto en una mueca de amenaza ante el rostro impasible de Guilliman. ¿Por qué lo hiciste? Me lo ordenaron. ¿Este gusano te lo ordenó? Lorgar se echó a reír al mismo tiempo que señalaba con una mano el cuerpo caído de Malcador. ¿Esa lombriz? El primarca de los portadores de la palabra negó con la cabeza y se volvió hacia sus guerreros para reunirse con ellos. Pienso llevarme la legión a Terra e informar en persona a nuestro padre de la locura que se ha producido acá. Lorgar, hermano, nuestro padre ya lo sabe. La voz del sigilita replicó las mismas palabras. Se puso en pie sobre unas piernas temblorosas y se esforzó por pronunciar las palabras a través de sus labios sangrantes y sus dientes rotos. Guilliman inclinó la cabeza una fracción, y aquel leve gesto fue suficiente para que dos de los ultramarines acudieran en ayuda del consejero del emperador. Malcador acabó de ponerse en pie, aunque encorvado por el dolor, y ordenó con un gesto que se alejaran a los dos astartes que se aprestaban a ayudarlo. Luego extendió un brazo y el báculo salió disparado por el suelo, una docena de metros de su propietario, y acabó en la palma de su mano. ¿Cómo? Le preguntó Lorgar confuso, sin estar seguro de si había oído bien. ¿Qué es lo que has dicho, Malcador? El primer señor de Terra, herido, cerró los ojos y se apoyó en el báculo que indicaba su rango para utilizarlo como muleta.
Dicho, he dicho lo que sabes. Tu padre, tu padre lo sabe. Mientes. Lorgar apretó de nuevo los dientes y comenzó a respirar con jadeos cortos y superficiales. Mientes y tienes suerte de que todavía no te haya matado. Tienes suerte de que no te arranque la cabeza, te quite los dientes uno por la blasfemia que acabas de mencionar. Malcador no discutió. En vez de eso cerró los ojos otra vez. Alzó la cabeza hacia el cielo y habló sin emitir sonido alguno. Todos los portadores de la palabra, todos los ultramarines, todos los seres vivos presentes en un radio de 10 kilómetros, oyeron la voz psíquica del consejero palpitando en su mente. Tal era el poder psíquico. No quiere hacer caso, mi señor. No a mí. Lorgar se quedó inmóvil. De inmediato, con las manos a 1 milímetro del Crozius que había dejado en el suelo. Gilliman realizó el movimiento de cabeza más amplio desde que había bajado, y apartó la mirada del primarca dorado, pero no por asco o desprecio hacia su hermano, como Argel Tal pensó en un principio, ya que siguió sin mostrar expresión alguna. Era un gesto simplemente para protegerse los ojos. Malcador mantuvo cerrados los suyos mientras seguía encarando hacia el cielo, hacia las naves que se encontraban en órbita. Lorgar comenzó a retroceder. No. No. Padre. Casi sin voz, como si las palabras apenas susurradas fueran capaces de detener el destino de alguna manera. El mundo que los rodeaba estalló en una llamarada de luz. El desplazamiento de aire provocó una estampida muy cercana a la rotura de la barrera del sonido. Pero no fue eso lo que hizo trabillar a Argel Tal. Ya había visto en otras ocasiones el uso de la tecnología de teletransportación, y había bajado mediante ese sistema tan exclusivo algunas veces, y el sonido quedó filtrado, hasta quedar rebajado a unos niveles tolerables por los sistemas de percepción de su casco. Tampoco fue la luz del destello provocado por la teletransportación lo que le hizo apartar la mirada. Aquello también hubiera quedado amortiguado por los sensores internos de la armadura, que habrían oscurecido de inmediato las lentes oculares de su casco. Pero había quedado cegado por un brillo dorado, semejante al resplandor ardiente del metal fundido o de una estrella viva y joven. El canal de comunicación aulló con las voces de miles de sus hermanos que padecían el mismo sufrimiento. Sin embargo, aquellas voces resonaban apagadas y casi perdían en una tormenta de sonido que no debía existir. No se trataba de un fallo del comunicador. Todo estaba en su cabeza. Era un rugido de olas que resonaban con la fuerza suficiente como para hacer que se tambaleara. Ciego y casi sordo, Argel Tal sintió que el Vortel se le escapaba entre los dedos. Tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para mantenerse en pie. Lorgar Aureliano no vio nada de aquello. No vio la cegadora luz dorada, ni tampoco sintió el ensordecedor rugido psíquico. Lo que vio fueron 6 figuras agrupadas. No reconoció a 5 de ellas, pero a la sexta sí. Detrás de ellas los ultramarines no se habían visto tan afectados como los portadores de la palabra. Se habían dispuesto de rodillas en una serie de filas ordenadas. Tan solo Gilliman y el sigilita permanecían de pie. Lorgar se volvió de nuevo hacia los 6. 5 de ellos rodeaban a la figura que había reconocido, y aunque no conocía sus nombres, sabía quiénes eran. Llevaban las armaduras doradas de decoración muy recargada.
y unas largas capas de regio color escarlata les colgaban de los hombros. Aquellas manos que jamás temblaban empuñaban unas grandes alabardas rematadas por pesadas hojas plateadas. Custodios, custodes, los guardianes de mi padre. Lorgar miró a la sexta figura, que no era más que un hombre. A pesar del vigor que mostraba, las arrugas de la edad indicaban el paso del tiempo, por unos rasgos que eran al mismo tiempo severos y amables. El aspecto del individuo dependía por completo de la faceta de su rostro en la que uno se fijara. Parecía un hombre envejecido y cansado, y a la vez la estatua de un héroe inmortalizado en la flor de su vida. Era un señor de la guerra joven y resuelto, con unos ojos de expresión helada, y anciano, un anciano confuso que se encontraba al borde de las lágrimas. Lorgar se concentró en aquellos ojos y vio el calor del amor en su interior. La figura se distorsionaba, siendo un anciano, un niño, un joven, un hombre, hasta que el hombre parpadeó con lentitud. Y cuando abrió los ojos de nuevo, su mirada era fría y cargada por el hielo de la decepción, que se entremezclaba con la escarcha del disgusto. Lorgar, hijo mío. Dijo el hombre con una voz suave pero poderosa, profunda, que se perdía en el paisaje indescifrable que se extendía entre el odio y la bondad. Padre, le respondió Lorgar al emperador del mundo.